sitios de internet que usted abre el día de hoy está saturado con cartelones, con eslogan, con frases de que Jesús resucitó. Pero a veces se hace más por costumbre que por una certeza en el corazón. Cuando nos enfrentamos con los relatos de la resurrección de Jesús, tenemos que decidir dos cosas, hermano. Una, si se trata de un hecho glorioso, el más glorioso que haya tenido lugar en la historia de la humanidad, o como algunos lo mencionan, o fue un verdadero fraude colosal. Usted y yo decidimos qué es lo que fue con la resurrección de Jesucristo. Lo cierto es que no hay un punto intermedio en el cual podamos decir, pues yo ni creo una cosa ni creo otra. Aquí es cuestión de creer cualquiera de las dos cosas. Si Cristo ha resucitado en la forma en que los evangelios, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan, lo describe. Si Cristo, el Cristo que nos habla los evangelios, hermano, resucitó, esto quiere decir que hay una vida más allá de la muerte. Y que Jesucristo es el único hasta el día de hoy en toda la historia que pudo salir victorioso de la muerte, de la tumba. Por tanto, Él ha traído esperanza a la humanidad. Esa humanidad que, por increíble que parezca, muchos le tienen terror y horror a la muerte. Yo pregunto, ¿usted tiene miedo a la muerte? ¿No? Porque estamos seguros que si morimos hoy, vamos a estar con Cristo Jesús. Amén. En este caso, también ignorar la resurrección de Cristo no dejaría, o hermano, nos dejaría sin otra alternativa que esperar el fin de nuestros días. Y como el mundo dice, no, aquí ya es el cuerpo de fulano de tal y su alma no existe, quién sabe a dónde se fue. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, que si morimos estaremos con Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla en estos evangelios, hermano, de evidencias que Cristo resucitó. Amén. Y cuando nosotros queremos tomar una decisión correcta, por naturaleza los humanos queremos pruebas. ¿Sí o no? A mí demuéstrame que lo que me estás diciendo es verdad. Para tomar una decisión correcta, nosotros, los cristianos, y usted va a decir, pero si somos cristianos es porque creemos en la resurrección de Jesús. Déjeme decirle que no todos creen. Unos dicen, pues a lo mejor fue cierto. Para ello, hermano, necesitamos examinar las evidencias que hay. Y hay evidencias tanto históricas, hermano, como palpables de los mismos seguidores de Jesucristo. Y fíjese que en las evidencias históricas hay documentos en los que se relata la resurrección de Cristo, no solo que fue escrita por los apóstoles, sino también por sus colaboradores. Ahora, yo pregunto, ¿el testimonio de los discípulos es fiable su testimonio o se pone en tela de juicio? Es fiable, porque ellos estuvieron con Jesús y vieron. Se dice que en el siglo XIX hubo un buen número de críticos que hicieron grandes esfuerzos e intenciones por demostrar que los evangelios fueron escritos a mediados del segundo siglo después de Jesucristo. Y algunos dicen que había pasado pues más de 100 años, por lo tanto ya no era fidedigno su testimonio. Pero hermanos, los grandes avances en las investigaciones, sobre todo en las modernas, han determinado que esta fecha de la paternidad de los escritos, hermanos, no fueron sino más o menos por los años 55 de nuestra era. Es decir, los discípulos todavía estaban vivos cuando ellos hablaron de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, los evangelios
cuando ellos lo dieron a conocer no era como nosotros los tenemos. Nosotros tenemos nuestra Biblia, gloria a Dios por ello. El Nuevo Testamento inicia con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos. Pero ellos daban a conocer el evangelio de Jesucristo verbalmente. Es decir, fueron testigos de lo que vieron e iban y hablaban a otros y otros esos a otros y demás. Porque ellos cumplieron la gran comisión que nos dice Marcos también: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Hablándoles del evangelio de Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Pablo, no lo busque, le voy a dar las citas nada más. En 1 Corintios 15, él escribe a esta iglesia aproximadamente el año 55-60, y él dice esto: primeramente os he enseñado, vea lo que dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? De los apóstoles. Amén. De los apóstoles. Primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí. Cuando el apóstol Pablo, que era Saulo, que iba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, tiene un encuentro con Jesucristo, tiene un encuentro con el resucitado, pero él no se fue a predicar de inmediato. Él pasó aproximadamente 13 largos años capacitándose. Y por eso él después, más adelante, en una de sus cartas dice que en el ministerio no debe estar un neófito, es decir, uno que apenas inicia en el evangelio no puede irse a predicar. Y este tema podríamos hablar muchísimo. Artistas que se convierten hoy y mañana ya están predicando, ¿no? Es antibíblico. ¿Por qué? Porque tienen que meterse, el apóstol Pablo se metió, permítame esta expresión, a resetearle la memoria. Y más él, que era un judío, que era un fariseo de fariseos. Entonces, hermano, él tuvo que ser enseñado por los discípulos. Es por eso que es importante venir a la casa de Dios para ser enseñados. ¿Y qué recibió Pablo? Esta enseñanza: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, ve lo que dice Pablo, estoy en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 6, de los cuales, en la época de Pablo, él decía, de los cuales muchos viven aún. Hermano, si usted quiere saber la historia de Sinaí, ¿a quién le va a preguntar? ¿A los que ya se murieron o a los que viven todavía? A los que viven. Porque luego hay historias tan distorsionadas que dicen, ¿de dónde sacaron eso? No, porque lo contó el tío de un hermano de la iglesia, ni cristiano es. Tenemos que preguntar a quién vive. Ahora, fíjese bien, cuando Pablo escribió esta carta, muchos de los testigos oculares todavía estaban vivos y se les podía consultar. Por lo tanto, el evangelio que nosotros tenemos es fidedigno. Amén. Ahora, en este mismo aspecto, Lucas, el médico, recordemos nosotros que en Lucas capítulo 1, él escribe ese evangelio, pero también escribe el libro de los Hechos. En los primeros capítulos y en los primeros versos, por lo menos en Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y agrega Lucas. Lucas no era un discípulo. Lucas no era un apóstol. Él dice estas palabras: me ha parecido también a mí, o sea, a mí en lo personal, me ha llamado la atención escribir después, y vea lo que dice, después de haber investigado diligentemente, es decir, hermano, él no se fue con los que no sabían. Lucas investigó con diligencia todas las cosas desde su origen.
Y él le escribe a su amado amigo Teófilo. Ya la hermana Lady en una ocasión nos habló de esta palabra Teófilo. Hace algunos años también le hablaba de Teófilo. Pareciera ser que era su amigo griego, pero también hay otra, ¿cómo le llamamos? Otra vertiente donde nos dice que tal parece que era una comunidad de cristianos. Porque si dividimos Teófilo, la palabra teos es Dios, y la segunda parte es filial, es amigos, es decir, una comunidad de amigos que amaba a Dios. Quédese con Teófilo o con la comunidad de amigos. Yo le pregunto, ¿a qué le gusta más? Que le diga, oh amado Teófilo, o comunidad amiga de Dios. Usted elige y yo ya elegí la mía. Amén. Y le dice, oh excelentísimo Teófilo, yo he indagado, he investigado con diligencia, y esta palabra diligentemente significa cuidadosamente, prontamente, rápido, pero de una manera certera, veraz, genuina. Algunos comentaristas mencionan porque Lucas escribe los cánticos y escribe el Magnificat de María. Y hermanos, algunos dicen que él, lo que nos dice aquí, yo indagué. Se entiende que María vivía cuando él indagó y le preguntó, porque ¿quién más le podía haber dicho ese cántico que entonó María más que ella misma? Es decir, la palabra que nosotros tenemos, lo que escribió Lucas, no se fue por las ramas, él se fue con la gente que sabía y conocía. Y lo hace con un propósito, Lucas, para que conozcas, fíjese bien, para que conozcas bien la verdad. ¿Alguna vez usted se ha enterado de algo que no es cierto? Y le dicen, pero de verdad que sí. Lucas dice, yo me di a la tarea de investigar, amigo mío, porque quiero que conozcas bien la verdad. Y la verdad es el Evangelio de Jesucristo. La verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Los cristianos debemos ser diligentemente, hermanos, hacedores, buscadores de la palabra. Seamos como los de Berea, ¿no? Que no se conformaban con lo que les enseñaban, sino que ellos llegaban, investigaban a ver si era cierto. Por lo tanto, tenemos dos evidencias fidedignas de que Jesucristo resucitó. Amén. Llevamos dos. Primeramente, lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo los discípulos, lo que está indagando Lucas, pero también tenemos una tumba vacía. Gloria a Dios por ello. Unas breves consideraciones, pero ahora la tumba vacía. Marcos comienza, la palabra que acabamos de leer, dice cuando pasó el día de reposo. Es decir, ya pasó el sábado, ya nadie trabajó, y con estas palabras inicia Marcos. Con un poco de imaginación podremos entender que, hermanos, aquel día sábado tuvo el mayor día de obscuridad para los que amaban a Jesucristo, porque su maestro había muerto. A veces nosotros somos muy exagerados y decimos, estoy viviendo una tragedia, lo que me pasó a mí es incomparable. La tragedia de los siglos se dio en la cruz del Calvario, porque fue muerto un inocente por usted y por mí. Sin duda, los discípulos estaban escondidos, estaban temerosos. Sin embargo, pasó ese día y hubo, aparte de gente desanimada, sin esperanza, triste, pero también había gente asustada. Hace un momento que alabábamos a Dios y en este último coro, ¿no? Me ha hecho más que vencedor. Se acerca abril, hermanos. Se acerca abril. Gloria a Dios. Y en abril siempre Sinaí pasa por situaciones difíciles, ¿no? Y yo le decía a Dios, ya mañana es abril.
Y vea lo que estamos compartiendo esta tarde. Había preocupación. Pero el Señor es tan fiel y tan amoroso que cuando tú le adoras, cuando tú le alabas, cuando tú le exaltas con todo tu corazón, el Señor te habla. Y Él me decía: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo. Es que sí tengo. Pero el Señor está con nosotros. Y ellos tenían miedo, estaban asustados. Su mayor preocupación de los discípulos tal vez era: ¿cómo vamos a regresar a nuestros trabajos? Ya no tenemos las redes, ya no tenemos las barcas. Todo dejamos por seguir a Jesús. Ahora, ¿qué voy a hacer? Probablemente su mayor preocupación eran sus trabajos, sus ocupaciones. ¿Qué vamos a hacer para llenar el enorme vacío que nuestro maestro ha dejado en nuestro corazón? 3 años anduvo su maestro con ellos. 3 años donde les enseñó, donde les instruyó, donde les guió, donde los amó, donde los corrigió. Pero ahora su maestro ya no estaba. ¿Quién nos iba a corregir? Qué triste es cuando nosotros perdemos un ser querido, y sobre todo a la mamá o al papá. Porque aunque tengan la edad que tengan, siempre nos corregían, ¿sí o no? Lo que tú hiciste no fue lo correcto. No son maneras de responder. Y uno dice: ¡ay! Y muchos nos preguntamos: ¿qué va a ser de tus hijos cuando tú faltes? ¿Te has preguntado eso? Si la única que busca a Dios es la mujer en su hogar, si la única que dobla rodillas en su hogar es la mujer, ¿qué va a ser de ti, hijo, que me escuchas en esta tarde? ¿Qué va a ser de ti el día que se iba a tu madre? Qué fuerte, ¿verdad? Es mejor alinearnos bajo las normas de Jesucristo. Ellos mismos estaban así, los discípulos, pensando en su futuro, pero no tenían alegría, ni estaban siendo optimistas, hermanos. Todo lo contrario, la desesperación, la falta de interés para su vida, la falta de qué hacer, de identidad, los estaba acabando, y por eso ellos estaban escondidos. Pero, diga conmigo, pero las mujeres enfocaron el asunto de una manera completamente diferente. Los hombres son muy analíticos y probablemente analizaron y dijeron: ni salgan, porque ese Caifás y Anás nos van a cortar la cabeza, mejor nos escondemos. No, mujer. Sin embargo, algunas de ellas, dice la Biblia, que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro, para terminar esos ritos, hermano, permítame esta expresión, funerarios, de ungir el cuerpo del Señor, rindiéndole así el último homenaje de amor al cuerpo del Maestro. ¿Se acuerda quién lo ungió y preparó su cuerpo para la muerte? Una mujer. Y esas mujeres llenas de amor se encaminaron también. Dice que muy de mañana vinieron al sepulcro. Ya había salido el sol. Pero había una preocupación. Ve lo que dice el verso 3. Platicaban, ¿y qué decían entre sí? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era su preocupación, hermanas. Hermanos, esa era su preocupación. ¿De qué platicaban estas mujeres? ¿Quién nos va a quitar esa piedra? Cuando la piedra ya había sido removida. Y es que cuando nosotros vamos en busca del resucitado, nuestras muchas preocupaciones encuentran solución cuando llegamos y queremos enfrentar el problema y la piedra ya ha sido quitada.
La piedra no fue quitada para que saliera Cristo. La piedra fue quitada para que entrara el ser humano y viera la gloria de Dios. Gloria al Señor. La primera evidencia de la resurrección de Jesús, hermano, primero, los testimonios de los apóstoles. Lo que el apóstol Pablo dice: pero tenemos la evidencia de la resurrección de Jesús, una tumba vacía. Una tumba vacía. Cuando entraron al sepulcro, vieron estas mujeres a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y otra vez se asustaron. Los humanos somos bien asustadizos, ¿sí o no? Cuando le platican a usted algo y usted dice: ¿a poco? No se asuste. Amén. Nos asustamos cuando no vemos respuesta. Ya cuando vemos respuesta: ay, Señor, ¿de verdad eres tú, maestro? Créale al Señor. Amén. La tumba estaba vacía. Ahora, los críticos siempre le encuentran. El enemigo siempre quiere atacar a Cristo Jesús. Y algunos dijeron: es que los discípulos robaron el cuerpo. Ajá. Esta teoría, hermano, siempre se ha manejado. Y yo le digo algo, hermano: cuando usted se encuentre o se enfrente a gente con estas teorías, ni les haga caso, no discuta. Simple y sencillamente, cuando le digan: ¿tú crees en un Cristo resucitado? ¿Por qué crees en el Cristo resucitado? Porque Él cambió mi vida. Esa es la mayor prueba. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, seríamos, el apóstol Pablo dice, los más dignos de conmiseración. Amén. ¿Cómo se iban a robar el cuerpo de Jesús? Si dice la palabra del Señor que cuando metieron a Jesús en el sepulcro, los romanos pusieron un sello. Aparte, hermano, era un delito robar las tumbas. Era un grave delito. Ahora, los discípulos, ¿dónde estaban? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde estaban? Escondidos, temerosos, llenos de miedo, tristes. Yo me imagino a Pedro y a Andrés y a todos ellos: hay que sacar las redes, las viejas redes, para remendarlas. Pues ya se acabó, esto se acabó. Fue muy hermoso, fue muy romántico, pero el maestro se murió y nos dejó solos. No se pudieron haber robado el cuerpo de Jesús porque la tumba tenía un sello romano. Amén. Otros dicen que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Hermano, este argumento tampoco es digno de ser tomado en cuenta. Amén. Recordemos que Juan, el apóstol, nos dice que las mujeres también acompañaron o fueron a ver el lugar donde la habían puesto. No solo ellas. ¿Acaso también los hombres se equivocaron? Y muchos dicen: es que era muy oscuro, era muy de mañana. Hermanos, los que hemos ido a visitar la tumba de un ser querido, ¿a poco nos equivocamos? Hasta suena cómico, ¿no? Que usted vaya a visitar la tumba de su ser querido y le esté llorando a una señora que ni conoció. Suena absurdo. ¿Ven? Otro argumento que dicen es que Cristo no estaba muerto cuando lo sepultaron. Muchos dicen que Él estaba desmayado. Hermano, ¿cómo iba a desmayarse si el Cordero Pascual, el Cordero que fue inmolado, cargó el pecado de cada uno de nosotros y eso lo llevó a la muerte? Fue la víctima sobre el cual la ira de Dios fue derramado. Muchos piensan que o los defensores de esta teoría tratan al Señor como un mentiroso. Y yo he escuchado a algunos hombres que dicen: a lo mejor y sí, pues Él era el Hijo de Dios, pues ¿cómo se iba a morir? No, señores y señoras, Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Él tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana, y esto se dio en la encarnación en el vientre de María. Amén. ¿Quién nos va a mover la piedra? Ya lo vimos. Ahora, hay una frase aquí que el hermano Juan el viernes lo recalcó muy bien, verso 6. Cuando este joven, que era un ángel del Señor,
Él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno. ¿Se acuerda el viernes? Buscamos a Jesús Nazareno. Y esto nos da para una buena enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te mueve para venir a buscar a Jesús Nazareno? Porque allá en Getsemaní lo buscaron: 1, para traicionarlo; 2, para prenderlo; otros para matarlo. Pero aquí lo buscaban a Jesús Nazareno para honrar su cuerpo y ungir el cuerpo del Maestro. Pero el mismo ángel les dice: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Gloria a Dios por ello. El Cristo resucitado. Los evangelios concuerdan a la perfección, hermano, porque el Cristo Nazareno, Jesús Nazareno, fue crucificado, pero ese mismo Jesús Nazareno resucitó. Se levantó de la tumba. Mateo, el evangelista, nos dice que antes de que estas mujeres llegaran, un ángel removió la piedra para que no se quede con la duda. ¿Y entonces quién removió la piedra? Mateo nos dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo no sé si usted se imagina esta escena maravillosa, hermano. Fíjese, su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y dice Mateo que de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Se acuerdan del Getsemaní? Cuando Jesús les dice: yo soy, retrocedieron y cayeron. ¿Y qué pasó con los guardas también? Temblaron y se quedaron como muertos. Porque ante el poderío del Cristo resucitado nadie se puede permanecer en pie, hermanos. ¿No siente su cuerpo a veces así como que ¡ay, la gloria de Dios me está inundando! Y sentimos un calor sobrenatural porque la gloria de Dios está con usted. Y aquí está lo que les decía hace un momento: el ángel no bajó del cielo porque el Señor necesitara ayuda. No bajó para que Él saliera. Él abrió para que el hombre entrara y viera con sus ojos el poder de Dios actuando en la vida de su Hijo. Amén. El ángel trata de calmar a las mujeres y les informa que Jesús ha resucitado. Y les muestra el lugar. Mira el lugar donde le pusieron. Evidencias. ¿Quieres evidencias? Aquí están. Pero les da una encomienda, según Marcos. Vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. Diga conmigo: y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros. Él va a Galilea y ahí le veréis, como Él dijo. Jesús ya les había anticipado que Él iba a resucitar, pero por el miedo, por el temor, por la tristeza, probablemente se les olvidó. Pero hermano, qué maravilloso es este verso. Dígale a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? El Señor sabe todo de ti, hermano. Él sabe cómo vienes hoy. Pedro había traicionado al Maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. El Señor sabía cómo se sentía Pedro. ¿Cómo se sentiría Pedro? Dice que él lloró amargamente porque se acordó del Maestro que le había dicho: me vas a negar 3 veces. Y Jesucristo sabía, Dios sabía. Este ángel les dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, aquel que se siente el más miserable, el que se siente un traidor, a lo mejor peor que Judas, dígale que su Maestro ya resucitó. El evangelio no nos da más datos, pero probablemente él le decía: dígale que hay solución, porque al que él traicionó lo va a perdonar, lo va a amar y lo va a establecer nuevamente como su hijo. Porque en el Cristo resucitado hay solución, hay restauración.
¿Cuánto nos identificamos con Pedro? Nos identificamos en el carácter, pero ya como traicioneros ya no, ¿verdad? No, yo nunca negaría a Jesús. Otro día hablaremos de Pedro. Amén. Estas mujeres tenían que dar la buena noticia, que Jesucristo había resucitado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pedro, después, cuando recibe completamente la llenura del Espíritu Santo, él se para y les dice a la concurrencia que estaba ahí: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Se acuerda de esas dos palabras? Curios, el Supremo. Más que Él no hay. No lo hay. El Supremo y el Cristo, el ungido, el Mesías prometido, que vino para perdonar nuestros pecados. Cuando ellos escucharon esto, Señor, Curios, el Supremo y el ungido, dice que la concurrencia se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Porque entendieron que habían crucificado al Cordero de Dios. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. Arrepentíos, convertíos y bautícense. Ahí está el mensaje para los que no se quieren bautizar. Ay, lo voy a pensar otro poquito. Hermano, Dios nos ayude a ser obedientes. Ellas se fueron, se van del sepulcro. Y dice que se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y por causa del espanto, dice que no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Qué mujeres tan virtuosas, ¿no, hermanos? Por lo menos las que nos describe Marcos. Dice que no dijeron nada a nadie. Pero hubo una mujer. Vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 19, que también nos habla de la resurrección. Puede alabar a Dios todavía. Gloria a Dios. Juan nos da detalles de esta mujer, María Magdalena. San Juan 20:11. María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella vio, Juan nos dice que María vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio, ¿a quién vio? Que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime, lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Qué escena tan gloriosa, maravillosa, porque esta mujer fue la primera que vio al Cristo resucitado. En ese momento ella se encontraba sola. Tal vez porque después que dieron el aviso a los discípulos, ella regresó, no lo sabemos, se quedó sola. O probablemente se separó del grupo de aquellas mujeres. El asunto es que María había estado al pie de la cruz. María acompañó a José de Arimatea y a Nicodemo cuando llevaron su cuerpo hasta el sepulcro. Y el primer día de la semana, ahí estaba esta mujer. Hermanos, miles de años atrás,
Hubo quien perdió su dignidad en un huerto. Y esa mujer fue Eva, cuando ella desobedeció. Ella perdió su dignidad. Y en otras prédicas le he dicho, cuando Dios hizo a Adán, después pensó en hacerle a su esposa, a su isha, a su amada, a la parte de sí. Pero cuando Eva peca, el nombre de Eva se lo puso a Adán, no Dios. Cuando Eva peca, ella pierde su dignidad. Y ya no es su isha, ya no es su esposa, ya no es su amada, ya no es su compañera. Ahora Él le dice, tú eres la madre de los vivientes. Tú nada más para eso vas a servir, para tener hijos. Pero gloria a Dios, porque el Cristo resucitado también en un huerto dignificó a la mujer. Porque Cristo también murió por nosotras, amadas hermanas. Allá Eva pecó, ella desobedeció, pagó las consecuencias, y a raíz de ello todos nacemos con esa tendencia a pecar, porque lo traemos. Pero Jesucristo murió por ti, por mí, mujer. Y la primera que vio al maestro fue una mujer. Ahí dignifica también a la mujer. ¿Y quién era María Magdalena? Dice que había expulsado de ella muchos demonios. Y lo maravilloso de este pasaje, hermano, es que cuando ella está llorando, el maestro le dice, ¿a quién buscas? Ella no había reconocido a su Señor por las lágrimas. ¿Cuántas veces lloramos, hermanos? ¿Cuántas veces estamos en angustia, estamos llorando y no vemos que a nuestro lado está Cristo Jesús? Y muchas veces nos dice, ¿por qué lloras, hijo? ¿Que acaso el maestro no sabía? Sí, pero a Él le gusta que tú le expreses tu sentir. ¿Por qué lloras? Y vea qué maravilloso es. Allá a Eva le pusieron Eva, pero aquí en este huerto, en este jardín donde Cristo resucita, Jesús llama a esta mujer por su nombre: María. El Señor te llama por tu nombre, no por el nombre de tu pasado, no por el nombre que te condena, no por el nombre que el mundo te señala. Él te conoce y te llama por tu nombre. No te llama fracasado, fracasada. Él te llama por tu nombre. Y el coro que cantábamos al final: soy más que vencedor en Cristo. Él te ve como un vencedor, porque si Cristo murió, nosotros podemos vencer también y salir victoriosos, hermanos. Y un día también vamos a resucitar y le veremos cara a cara. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese bien, ¿cuál es la importancia de la resurrección? Rápidamente le voy a hablar de esto. ¿Por qué es tan importante la resurrección para nosotros los cristianos? Número 1, Jesús puso de manifiesto de una forma concluyente. Escúcheme bien, no hay argumentos, que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo dices tú que Jesús es el Hijo de Dios? Porque resucitó. Y ahí demostró contundentemente, ahí demostró que Él era, es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Alabe el nombre del Señor. Amén. Salmo 2 ya lo había profetizado el salmista y nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y se sigue riendo el que mora en los cielos. Amén. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: vea, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy.
Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el Hijo de Dios. Aleluya. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Número 2, ¿por qué es tan importancia la resurrección? Número 1, porque ahí puso de manifiesto que Él es el Hijo de Dios. 2, porque por la resurrección de Cristo, tú y yo tenemos salvación eterna. Aleluya. Es por la resurrección de Cristo, dice Romanos 4, que sabemos con toda certeza que el Padre aceptó su sacrificio sustituto en la cruz. Te correspondía a ti, hermano, morir, y me correspondía a mí, pero el sacrificio sustitutivo en la cruz, de modo que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Cristo. Yo pensé que iba a prorrumpir en gozo. Ahí se lo voy a leer otra vez. Por la resurrección de Cristo, hermanos, sabemos con certeza que el Padre aceptó su sacrificio. Pregunta, ¿Cristo aceptó el sacrificio? ¿Dios aceptó el sacrificio? Amén. De modo que tú y yo ya no tenemos cuentas pendientes ante su tribunal. Aleluya. ¿Se acuerda que somos justificados? Amén. Es decir, ya no tenemos culpa. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo, tú eres presentado inocente. Gloria a Dios. La resurrección. 3, la resurrección de Jesús inauguró una nueva era para el hombre. ¿Por qué? Él no regresó a la vida en las mismas condiciones en las que murió. No, hermano. Él se levantó glorificado. Él se levantó victorioso, completamente con un nuevo cuerpo glorificado. Ahora era libre de la muerte, hermano. Acuérdense que el Señor se presentaba delante de los discípulos, estando las puertas cerradas. No era un fantasma, no se va a ir con la idea. Él tenía ya un cuerpo glorificado. Hermano, y si Cristo viene, si viene el rapto, nosotros nos vamos, también seremos transformados. Los que estamos subiditos de peso, no se preocupen. Decía un hermano, yo estoy preocupado porque viene el rapto, no me va a poder llevar Cristo. Claro que sí, tu cuerpo va a ser transformado. Aleluya. Pablo nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sigue hablando, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo, hermano, tiene un lugar que nadie más lo tiene. Filipenses nos dice que por causa de su obediencia se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es maravilloso. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Su sangre preciosa tiene poder para perdonar pecados. ¿Se acuerdan que el viernes le decía que la sangre de Cristo no es para que usted la invoque y diga me cubro, me cubro y me cubro? Esa es una blasfemia. La sangre de Cristo no sirve para ungir carros. La sangre de Cristo no sirve para ungir casas. La sangre de Cristo no es para clamar cuando viene el perro y lo quiere morder, diga sangre de Cristo. No, eso es una blasfemia. La sangre de Jesucristo únicamente es para el perdón de pecados. Eso nos lo enseñaron hace años. Tú clama la sangre de Cristo. No. Merece tanto respeto la sangre de Jesucristo que no la podemos ungir a un carro nuevo. ¿Se acuerdan lo que dice Salmos? Y el Señor se reirá de ellos. No utilice la sangre de Cristo y menos para orar por un inconverso y decir yo te cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Jesús es tan valiosa que te puede perdonar el más grave de los pecados. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por cuanto Cristo resucitó, nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos.
Por lo tanto, hermano, váyase con la certeza que algún día nuestro cuerpo será transformado para deleitarnos en su presencia por los siglos de los siglos. Como citamos, hermanos, si hemos esperado en Cristo para esta vida, el apóstol Pablo decía en Corintios, hermano, que si solamente esperábamos o creyéramos en Cristo de otra manera, somos los hombres más dignos de lástima. La esperanza que tenemos en nuestro Señor va a traspasar el mismo umbral de la muerte. Le veremos cara a cara. Amén. La tumba no lo pudo detener. Aleluya. ¿Y qué cree? Que tampoco nos va a detener a nosotros si morimos antes de que Él venga. No te va a detener. Muchos se preguntan, ¿y qué con los que están ahorita en su cajita, incinerados? Tú no te preocupes. Aquel que levantó de los muertos a Cristo tiene poder. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Eso sí, no lo sé. Lo único que sé por la fe es que nuestros cuerpos serán transformados y disfrutaremos de la presencia de Dios. Por último, la resurrección de Jesús es importante porque también transforma las vidas de la, válgame la redundancia, en la vida presente. En otras palabras, el Cristo resucitado tiene poder para cambiar las vidas. La resurrección de Jesús pone en evidencia que el hermano es diferente, chéquelo bien, a todos los demás líderes que la historia nos ha mostrado. Amén. ¿Por qué? Muchos adoran a Mahoma, ¿no? Su tumba está ocupada. Piense usted en todos los que usted quiera, ¿no? Nos han dicho mucho. Jesucristo es el único que su tumba está vacía. Aleluya. Como evidencia. Hermano, Cristo volvió de la muerte. Y Él volvió para darnos seguridad acerca de la vida eterna. Pregunta, y con esto quiero terminar. ¿Tienes asegurada la vida eterna? Poquitos amenes. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tan importante la resurrección de Jesús, hermano, porque en ella puso de manifiesto que Él es el Hijo de Dios. Es tan importante la resurrección de Jesús porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería tu fe. Es tan importante la resurrección de Jesús porque te asegura una vida eterna. Y hermano, en las profecías nos hablaron de que Cristo iba a nacer y nació. Nos hablaron de que Él iba a padecer y padeció. Nos hablaron de que Él iba a morir, murió. Nos habló también que Él iba a resucitar y resucitó. Pero también nos habla que un día Él volverá. ¿Cuántos esperan su venida? ¿Cómo le esperamos? Con gozo, con alegría. Muchos tal vez dicen, espérate tantito, mientras me caso, dicen los solteros. Espérate tantito, mientras hago este business. Espérate tantito, mientras arreglo esta situación. Apocalipsis nos habla que la esposa dice, ven, Señor Jesús. Puede decirle al Señor, ven, Señor Jesús. Póngase sobre sus pies. El Cristo resucitado, el Cristo de gloria está con nosotros. Dele las gracias a Dios.